sintonizarnos en este día y vamos a continuar con las lecciones del discipulado, una relación con Jesús. Creemos importante, ¿verdad?, que podamos ir conociendo cada día más de cómo tener intimidad con Dios. Vamos a iniciar una serie que se llama Principios de Victoria. ¿A cuántos nos gusta ser derrotados o ser perdedores? Creo que a nadie. Y aún en la vida cristiana queremos vivir en victoria. Dios nos ofrece recursos para vivir en esa victoria y nos pide también que nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte. Vamos a aprender que tenemos una oportunidad de pasar tiempo con Dios. Dios quiere pasar un tiempo en intimidad donde nosotros podemos hablarle, pero también donde Él nos habla a nuestras vidas. En Lucas capítulo 4, versículo 4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En toda plática hay una persona que habla y la otra escucha, y después es al revés, ¿verdad? Nosotros podemos escuchar y para que también las personas nos estén dando un mensaje. Dios también nos habla a nuestra vida. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. La palabra de Dios es el alimento en el cual podemos conocer la voluntad de Dios. Estás comenzando tu nuevo caminar con el Señor y es importante que tú tengas cimientos que vas poniendo, y el primero es que Dios va a hablar a tu vida a través de la palabra en un tiempo con Dios. ¿Cómo podemos tener ese tiempo con nuestro Dios, verdad? Es cuando nosotros podemos leer la palabra, podemos alimentarnos de ella. Un ejemplo que suelo utilizar, ¿verdad?, en esta lección es como cuando nos vamos a algún lugar que le llaman buffet y hay diferentes alimentos que tú ves en las mesas, pero si hubieras un alimento que muy sabroso se puede mirar a lo mejor a la vista, pero no sabes qué es, cómo sabe, inclusive cómo se come, muchas veces no consumimos de ese alimento y desperdiciamos la oportunidad. Quizás es un manjar y tú no lo disfrutas. Con la palabra de Dios, como estás comenzando, en muchas ocasiones se nos dificulta poder disfrutar de ese manjar, poder disfrutar de lo que Dios nos está dando. Hoy vamos a aprender cómo podemos alimentarnos de la palabra de Dios y tomar no solo lo superficial o lo que siempre consumimos, sino al contrario, encontrar esas perlas que tiene la palabra de nuestro Dios. Primer punto para que te puedas alimentar de la palabra de Dios es que la leas cada día. Exacto, estás en tu comunión con Dios y tu lectura tiene que ser diaria. En muchas ocasiones queremos leer la palabra y creemos, o más bien no sabemos cómo iniciar. Bueno, tenemos que iniciar. Te sugerimos que estás comenzando a leer la palabra de Dios. Te sugerimos que inicies en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Por qué los Evangelios? Porque ellos te hablan de la vida de Jesús, de su ministerio, y vas a poder comprender lo que Dios está hablando acerca del nuevo nacimiento. Entonces, iniciamos la lectura en los Evangelios. Adicional, pudieras complementar leyendo Salmos o Proverbios, que es de fácil comprensión. Otra cosa que hacemos cuando leemos la palabra es que tenemos que hacerlo en secuencia. Es decir, no vas a abrir la palabra y donde apunte quizás a veces como mal hacemos tu dedo. Vas a hacerlo en secuencia. Si inicias el Evangelio de Juan, vas a comenzar capítulo 1 el día de hoy, mañana el capítulo 2 y así sucesivamente hasta terminar ese libro y comenzar con el siguiente. Es en secuencia. El segundo punto es con regularidad. ¿Tú te alimentarías, por ejemplo, un día domingo para volver a comer hasta el próximo sábado? ¿Verdad que no lo harías? Igual con la palabra de Dios. No podemos leer solo un día para alimentarnos de todo lo que vamos a mirar en la semana. El alimento es diario. Así que tu lectura debe de ser con regularidad, diariamente. Como tercer punto es que tenemos que hacer nuestra lectura con entendimiento. En ocasiones las palabras que nosotros vemos en nuestra Biblia no las entendemos. Si hubiera algo que tú no entiendes, puedes ir a un diccionario normal por una palabra que no entiendes. Igual, si el pasaje que estás leyendo en la primer lectura no te queda claro de qué está hablando, vuélvelo a leer para cuando tú leas lo hayas hecho con entendimiento. Ese es el primer punto, que es leer la palabra, y en muchas ocasiones solo nos quedamos con esa parte, con la lectura. Pero ¿qué crees? Hay algo más que podemos hacer con la palabra de Dios. Como punto número 2 es estudiar la palabra de Dios. No solo la voy a leer, la voy a estudiar. ¿Qué es estudiar? Ir a algo más profundo de lo que es mi lectura. Buscar recursos, buscar formas de que esa palabra pueda
encontrar todos los tesoros que tenemos. ¿Cómo puedo estudiar la palabra? Lo primero es tomando una clase. Lo estás haciendo porque a partir del material que tú tienes estás yendo más profundo a esos versículos. Número 2 es hacer preguntas. Cuando estás tomando tus clases, cuando estás leyendo la palabra, si surge alguna duda, puedes anotarla y buscar personas a quienes tú le puedes preguntar acerca de ese tema. El número 3 es asistir a una célula. Son grupos pequeños que tenemos en la iglesia y en las cuales podemos estudiar la palabra en conjunto, y si surgen dudas puedes preguntar al líder que está ahí. Es importante que podamos estudiar la palabra en las células. También escuchando los sermones. Ahorita tenemos la posibilidad de que los sermones ya se encuentran grabados y lo tenemos a la disposición cuantas veces lo necesites. A veces escuchamos y no comprendemos en su totalidad, pero podemos ir en otra ocasión a ver ese mismo sermón y aprender más de la palabra. Como parte también del estudio, nosotros vamos a hacernos de Biblias de estudio, de comentarios, de diccionarios. Son recursos que te amplían más la palabra. Nosotros tenemos todos una Biblia en donde ves la palabra, ¿verdad? Pero las Biblias de estudio son adicionales, traen notas en las partes de abajo, traen complementos, concordancias, cosas que van a nutrir más allá de lo que tú puedes hacer en una lectura normal. Así que te motivo a que podamos no solo leer la palabra, sino profundizar en ella a través del estudio de la palabra. Como punto número 3 es memorizar. Si el día de hoy tú estás leyendo un pasaje de la Biblia, dentro de ella todo te está hablando, Dios te está hablando en todo el pasaje, pero siempre hay versículos claves a nuestro corazón, versículos de los cuales podemos apropiarnos por una promesa, podemos apropiarnos porque algo nos está hablando Dios a través de ellos. Así que el punto número 3 es que de ese pasaje que tú lees puedas tomar un versículo que puedas memorizar. ¿Por qué tenemos que memorizar la palabra? Dice la palabra que cuando nosotros la memorizamos queda guardada en nuestro corazón. Esa nos da una fortaleza, pero también algo importante, nos impide pecar. Porque cuando leemos la palabra, la atesoramos y tú quieres hacer algo que es incorrecto, la palabra te lo impide, ¿verdad? Hay algo que dices tú, no me siento a gusto, es porque la palabra está guardada en tu corazón. Otra razón es para pelear contra Satanás. Efesios 6:17 nos dice que es como una espada. Nosotros vemos en Jesús, en la tentación que él tuvo en el desierto, que Satanás le ponía muchas tentaciones y Jesús siempre respondió, escrito está. Tú no vas a pelear gritando, tú no vas a pelear maldiciendo a Satanás. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Con tu espada, que es la espada del Espíritu. Cuando venga un pensamiento de Satanás, la forma en que tú puedes evitar que ese pensamiento pueda entrar más o pueda hacerte caer es con la palabra. Escrito está, las promesas que Dios tiene. Ese es el tercer punto, ¿verdad? Memorizar la palabra, tenerla presente, tenerla atesorada. No solo la leemos, no solo la estudiamos, como punto 3 también la memorizamos. El cuarto punto que podemos tener para que la palabra sea nuestro alimento es meditar en ella. ¿Te ha pasado en algún momento que tienes un problema, estás pasando una situación difícil y te acuestas y estás pensando en ese problema? Aparentemente descansas y al siguiente día despiertas y está en tu mente ese problema. Bueno, eso se le llama meditar, traer algo todo el tiempo en nuestra mente. La palabra de Dios es igual. Cuando nosotros la leemos y la estudiamos, aparentemente no aprendemos todo, pero en el transcurso del día, durante un tiempo que tomas con el Señor, eso que leíste lo vuelves a traer a tu corazón, a tus pensamientos continuamente hasta profundizar. Un ejemplo de cómo podemos meditar es tomar tiempo para considerar las palabras profundamente. No solo las lees a la ligera, no solo las puedes estudiar, sino que vas a profundizar con un tiempo detenidamente. Lo segundo es orarlas. Dios siempre nos va a hablar, pero cuando tú le haces una oración a Dios y le dices, Señor, ¿qué es lo que hablas en este versículo, en este pasaje a mi vida? Dios te va a traer aún todavía un entendimiento mayor, es orarlas. Como tercero es personalizarlas. La mayoría podemos leer algún versículo y decir, ese le queda muy bien
a mi papá, ese le queda muy bien a tal persona, y podemos a todos ponerles un versículo, pero ¿sabes lo importante? La palabra de Dios se personaliza, es decir, la hago propia, la hago mía. Y como punto número 4 es escuchar al Espíritu Santo. Cuando tú haces la oración, el Espíritu Santo va a hablar a tu interior. Ese tiempo que tú tomas orando, tomándote un tiempo, haciendo la tuya y permitiendo que el Espíritu Santo te hable, eso se llama meditar y es algo más profundo que leer. Como punto final en el que podemos aprender de la palabra y alimentarnos de ella, es hacer la palabra. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si yo leo la palabra, la estudio, la medito, pero no la pongo por obra, no me sirve. Tiene que llevarse a la práctica, es decir, de lo que tú lees y aprendes y puedes personalizar, tienes que aplicarlo a tu vida, y de esa manera la palabra de Dios va a producir el efecto que al final quiere en tu vida. Así que yo te motivo, tenemos la palabra de Dios, tenemos formas de poder estudiar, poder hacerla nuestra, y en tus primeros pasos de creyente es la parte fundamental de tu vida cristiana, que leas la palabra, que te alimentes de ella con estos 5 pasos. Te motivo a que tengas estos tiempos de intimidad con Dios donde Él te va a estar hablando a ti, y nos vemos en la siguiente lección. Que tengas bendecido día.